Bueno, ¿cómo les va, estimados amigos? Bienvenidos a este canal de Filosofía y Metapolítica. Hoy vamos a tener un invitado especial. Su canal se llama Pensar y Ser. Acá está el link del canal en los comentarios, en la caja de los comentarios. Si ustedes hacen clic en este link, van a poder llegar al canal de Vladimir. Realmente es un canal, bueno, ¿qué les voy a decir? Un canal que se llama Pensar y Ser. Es un canal que remite mucho a Heráclito, a Parménides, pero sobre todo a Hegel, ¿no? Entonces, es un canal muy metafísico, ¿no? Y a nosotros que nos gusta la filosofía, claramente que todos nosotros estamos suscritos a ese canal. En particular, el dueño de ese canal se llama Vladimir Arias. Ya estuvo con nosotros hablando de Tomás, de Hegel, pero bueno, él hizo un comentario donde él decía bueno, que yo podría estar un poquito más abierto a escuchar otras posturas, como que él siente que yo soy un poco quizás dogmático del tomismo, ¿no? Entonces él, en su intento de hacer un diálogo hermenéutico, va a tratar de señalarme algunas inconsistencias del tomismo, filosóficas, ¿no? Algunas inconsistencias filosóficas que podrían llevarme a mí a revisar el tomismo. Y bueno, yo voy a estar abierto a escuchar esas objeciones, esos razonamientos, esos planteamientos y bueno, escucharlos y ver si son razonables. Hoy nos verán cambiar de posición o de tesitura. Eh, en ese caso, en eso consiste el diálogo. Uno no dialoga realmente con otros si no está dispuesto a dejarse persuadir por el otro, ¿no? Así que, bueno, vamos a presentar a Vladimir. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola Nathan, hola a todos. Gracias por invitarme nuevamente. Y como te he dicho varias veces, me encanta tu canal, el trabajo que haces, la difusión filosófica. Y bueno, vamos a ver qué sale. Podemos charlar acerca de, como hicimos la otra vez, ¿no? Confrontar visiones filosóficas distintas, a ver qué podemos, como tú dices, aprender. Cuando uno charla, uno está dispuesto a aprender. Yo en lo personal me he hecho las maratones de tu canal, son videos a veces largos, de 3, 4 horas, y muy poca gente se sienta a ver. Dicen que yo le digo a la gente, mira, te paso este video, 4 horas, no, yo no voy a ver eso de nadie, menos de filosofía, te dicen. Y los escucho para ver, detallar lo que quieren decir, qué puede uno aprender, qué quizá uno no entendió de esa misma versión que aprendió de otra forma. Y bueno, siempre el Bueno, diálogo, la charla, yo como siempre te digo, no soy muy bueno debatiendo porque hay gente que tiene una habilidad para debatir rápido, yo a veces soy muy lento de pensar la idea, qué es lo que el otro está queriendo decir, y analizarla, y sentarme días a pensarla, y bueno, me gusta, sos te profundo. agradezco por darme la oportunidad de estar en tu canal y charlar un rato. Amigo, antes de empezar con esta charla, yo te dejo en la pantalla y vos en 2 minutos explicale a la audiencia cómo es que has llegado a la filosofía. ¿Te parece? O cómo la filosofía ha llegado a vos, en realidad. Sí, no, como comenté la vez pasada, la misma curiosidad personal de saber qué somos, ¿no? Como decían los antiguos, ¿no? Que la filosofía inicia contemplando el mundo, qué es todo esto, qué es la realidad, qué soy yo, qué existe, qué no existe. Y pues, gracias a Dios hoy tenemos la posibilidad de tener el Internet a la mano, de tener información, y uno va buscando y uno va tratando de ir limpiando aquello que uno como que se da cuenta que es información mal hecha o información rebuscada. Y me encuentro con el tiempo, me voy encontrando con canales como el de Jonathan, de filosofía metapolítica, de Henry, apologetas también que manejan temas filosóficos. Y es como que te engancha, la filosofía te atrapa, ¿no? Como una vez decía un filósofo, yo estaba estudiando otra carrera, pero tuve que ver unas materias de filosofía, y la filosofía fue como el sol cuando se aparece cuando el girasol percibe el sol, se voltea hacia él para que lo ilumine. Y la filosofía tiene algo que te atrapa, te agrada, que te ayuda a pensar, a encontrar eso que muchas veces ocurre
en grupos tanto políticos como religiosos, viste que a veces uno tiene que alinearse para estar en un grupo, decir, tengo que pensar como ustedes piensan, tengo que aceptar lo que ustedes dicen y punto, y no puedo refutar ni decir nada. Y si tú medio dices algo en contra, entonces te sacan. En cambio, la filosofía precisamente es ese análisis, es precisamente exponer las ideas, es razonar, es no cohibir la razón y dejar que la razón te exprese qué es lo que te quiere decir ella. Y al yo encontrar eso en la filosofía me gustó un lugar donde yo podía pensar, donde podía preguntar, donde podía decir, pero ¿y qué tal que no? ¿O qué tal que esto sea así? Y eso fue lo que más me enganchó de la filosofía, esa capacidad que tienes de asombro y de preguntar las cosas, de razonar por ti mismo. Exactamente, exactamente. Hay un cierto poder en la filosofía, porque el que no hace filosofía está pendiendo de otros. El sentido de la vida, su concepto de las relaciones, del amor, del ser, del estar, del tener, del poder, son recibidos, están a pupilos de los pensamientos de otros y no pueden tener esa auténtica libertad de la autodeterminación, ¿no? Entonces, claramente, hay un cierto poder en la filosofía. ¿Cuáles son las objeciones que vos crees que son razonables al tomismo? Primero, enuncia la idea del tomismo que intentás refutar, y después enunciame la objeción. Me interesa mucho saber porque realmente estoy abierto a entender esas objeciones, ¿no? Así que me gustaría escucharte. Bueno, yo partiendo de que no es que no soy experto, digamos, como he visto a Aristarco o a otros, digamos, entrando al sistema atomista y haciendo una objeción desde adentro, creo que el sistema atomista tiene mucha riqueza, toda tiene mucha fuerza, pero yo, digamos, yo partiría desde antes de entrar al tomismo. Yo considero, corrígeme si no es así, que la meta atomista está basada en una ontología sustancialista. ¿Qué quiero decir con esto? La idea de que aceptamos, o el marco metafísico atomista acepta una realidad dada de cosas, que hay cosas allá afuera, cosas que existen, que tienen una realidad sustancial, que existen como tal, como aquella famosa expresión que se utiliza mucho en este marco atomista, que hay cosas que tienen cambios accidentales y cambios sustanciales. Que un cambio accidental no cambia aquella sustancia de la cosa, sino que le permite seguir siendo eso que es. Por ejemplo, el ejemplo que tú mismo dabas, ¿no? Yo me puedo cortar la barba y puedo seguir siendo yo, pero si yo me muero, eso implica un cambio sustancial de que ya yo no soy un ser humano, paso a ser un cadáver. Entonces yo me doy cuenta desde un principio, de hecho la misma primera vía de Santo Tomás de Aquino, ¿cómo empieza? ¿No? Dice, es evidente y lo dicen los sentidos, de Aquino, es evidente y lo perciben los sentidos que hay cosas que cambian, que se mueven, que pasan de la potencia al acto. Dice, y esta famosa frase que es bastante común en el marco metafísico tomista, ¿no? Nada pasa de la potencia al acto sino por un ser en acto. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en decir que esto es una de las frases más fundamentales para la metafísica tomista. Entonces yo me doy cuenta de que esta metafísica parte o asume una ontología sustancialista, que hay cosas y que esas cosas no están, digamos, dependiendo de que existen con o sin mí, por decirlo de alguna manera, y que esas cosas en sí mismo tienen un principio sustancial, tienen una esencia. Creo yo que si se puede establecer una ontología así, considero que el tomismo tiene fuerza. Se pueden hacer otras críticas internas, realmente no soy especialista, ¿sabes? Cuando empiezan estas críticas de que el infinitismo causal, de que si la paradoja no sé qué, o lo que hablabas ayer con Aristarco, de la simplicidad divina, del ser, del ente, se podrían hacer
no, realmente no soy muy especialista y siento que son temas larguísimos, pero para mí, digamos, lo principal es comenzar desde el comienzo. ¿Realmente puedo yo decir que hay cosas? Y bueno, como tú mismo dices, esta metafísica es apoyada por el mismo conocimiento natural del ser humano. Una persona puede ser analfabeta, puede ser ignorante en todos los temas y asume que hay cosas. O sea, el ser humano naturalmente asumimos que hay cosas en las cuales nosotros nos desenvolvemos, las usamos, nos movemos en cosas, y que es como lo más natural, lo más práctico, lo que, como tú mismo dices, lo que menos repugna la razón decir que hay cosas ahí. Yo en estos momentos, puedo decir en estos momentos, me apego más, me adhiero un poco más a una ontología que no acepta que hay cosas, que hay sustancias, sino que, como dice Hegel, que es la ontología de Hegel, de que hay cosas, hay relaciones. Podríamos resumir un debate entre Tomás de Aquino y Hegel. De Aquino asume, y no es absurdo asumir eso, que hay cosas, que literalmente hay cosas ahí. Hay perro, hay gato, hay sol, hay estrella, hay hombre, y que esas cosas en sí mismas pasan de la potencia al acto. Y obviamente, al no poder haber una cadena infinita de paso de la potencia al acto, tiene que haber un primer acto puro, que es el que imprime ese ser a las cosas. Eso tiene mucho sentido, por eso es que cuando uno ve las vías, uno dice, esto está bien estructurado. Pero en el momento en que, en mi opinión, cortamos de inmediato esa idea de que hay cosas, considero yo tanto que es problemático para el tomismo, o sea, considero que el edificio del tomismo se ve muy, muy problemático, y también para Hegel, cuando consideramos como sabes que Hegel lo que dice es que hay relaciones, si decimos que hay cosas, el edificio de Hegel también tambalea, también se cae. Por eso es que Hegel se esfuerza mucho en decir que no hay cosas, hay relaciones. Un ejemplo, yo hace poco tuve una charla con Sebastián Giraldo, amigo tuyo, que me contactó y charlamos un poco sobre el papel del conocimiento en el ser humano. Y yo le daba el ejemplo de una relación básica que nosotros conocemos, que es el cuaderno y el lapicero. Uno relaciona estos dos elementos, porque uno dice, el lapicero me sirve para escribir en el cuaderno. Bajo esta ontología sustancialista de que hay cosas, de que hay sustancias, uno dice, existe el cuaderno, existe el lapicero y se relacionan. El lapicero me sirve para escribir en el cuaderno. ¿Qué te va a decir Hegel? Que no existen como tal ontológicamente, sino que el fundamento es la relación. Y la relación es lo que tiene el fundamento y la primacía ontológica, por decirlo de alguna forma. Y el lapicero y el cuaderno se fundamentan en esta relación. Que creo que es una de las categorías de Aristóteles, incluso cuando hablabas con el doctor Alberto Huela, que él decía que la relación es la sombra de un ente. Hegel lo que va a decir es que no es la sombra, es lo primordial del ente, lo fundamento, y el ente solamente es un momento, un nudo lógico que sirve, que es como un señuelo, por decirlo de alguna manera, que nos está tratando nos está señalando ese devenir, ese relacionismo, que es lo que está en el corazón de la realidad. Recordemos cómo empieza Hegel, la ciencia de la lógica. El ser inmediato, indeterminado, nada. La nada pura, que es vacío, intuir. Entonces lo verdadero no es ni el ser ni la nada, sino el devenir, la mediación. Y uno puede decir, bueno, pero es que si tú no aceptas que no hay cosas, si tú no aceptas que hay cosas, entonces no existe el perro, no existe el gato, no existe el sol, no existe la puerta, el lapicero, el cuaderno, no existes tú mismo. O una vez me dijeron, bueno, entonces tú mismo tampoco existes. Tú no eres un ser, una sustancia, ser humano. Y yo te digo, si te pones a pensar, una ontología sustancialista, digamos, es práctica, pero cuando nosotros pensamos las cosas, siempre la pensamos en sus predicados, en sus determinaciones. Porque si a mí me preguntan, Vladimir, ¿tú existes? ¿Tú eres una sustancia, Vladimir? Yo te digo, yo te voy a decir que soy yo. Yo soy un ser humano, padre, esposo, hijo, soy contador público, estoy hablando con Jonathan, tengo en este momento una camisa blanca, estoy aquí. Para yo poderme describir, tengo que acudir a un montón de relaciones donde para Hegel esas relaciones diluyen el ser. ¿Sabes que esa crítica que le hace Bertrand Russell a Hegel, cuando dice que Bertrand Russell le dice, bueno, pero ¿qué es eso del espíritu? ¿Qué es eso? O sea, tú estás loco, o sea, como que
le menosprecia esa idea que es la fenomenología del espíritu. ¿Y qué es eso del espíritu? Hombre, o sea, hace falta nada más ver la portada y darse cuenta que lo que Hegel está queriendo decir es que la fenomenología, el fenómeno, el aparecer, la lógica del fenómeno, en esa fenomenología es la fenomenología del espíritu, o sea, que el espíritu se está entregando en su aparecer. Porque recordemos que muchos filósofos separan, y Heidegger también hace esta separación del ser, el ente y tal, entre el ser y el ente. Pero la posición de Hegel es que no, que el ser y el ente, el ser se entrega en el ente, que está no solo entregado, sino entregándose, está deviniendo en el propio ente. Y al ser así, entonces ya para Hegel no queda ser ahí debajo, no queda una sustancia ahí, sino que está toda entregada. Un ejemplo de esto sería como cuando uno agarra, por ejemplo, una semilla y uno la siembra y la semilla se desintegra y da luz al árbol. El árbol crece de la semilla. De hecho, creo que el apóstol Pablo, hay un versículo que habla de la semilla que tiene que morir y tal. El ejemplo en lo que podría ilustrar esta entrega del ser, lo llamaré yo, la entrega del ser, es con la semilla. La semilla germina el árbol, pero la semilla no queda ahí. Se disuelve la semilla. Yo cuando siembro algo, un árbol de mango, por ejemplo, yo voy a buscar ahí debajo, no hay ninguna semilla, ya no quedó nada, sino que la semilla toda se entregó en el árbol. Y para Hegel, el ser está entregado en su aparecer, se entrega todo. Porque según la opinión de Hegel, una vez que quitas todos esos predicados, todas esas relaciones, no queda sustancia. Pero creo yo que la ontología, digamos, aristotélico-tomista, sostiene que sigue habiendo esa sustancia primera que hace que la cosa sea. Como que, digamos, la primera intuición que uno tiene es que hay cosas, que hay algo, que esto es algo que está ahí, que quizá yo no sepa qué es, pero que es algo. Lo que Hegel te va a decir es que no. Por eso es que la fenomenología del espíritu al comienzo se llamó ciencia de la experiencia de la conciencia. Porque Hegel lo que te está mostrando es que eso que yo digo algo ya está en un proceso de relación. Cuando yo digo, creo que la vez pasada cuando estaba el niño aquí, que mostraste el ejemplo, ¿no? De que el niño agarra la cosa y el bebé recién nacido toma la cosa y él no sabe qué es eso. Y eso podríamos decir que nos está mostrando que hay algo ahí, que hay cosas, que está lo ente que es la intuición primera. Pero Hegel te dice que no, que lo ente en el fondo es una relación. Ya el niño, desde que es niño, está haciendo relaciones en su mente espaciales, porque el niño estira la mano. Al estirar la mano hay una relación de espacio. Y sin ese espacio, sin ese tiempo, sin esa sustancia, sin esa solidez que se relaciona con lo no sólido, no podríamos nunca resumir lo que nosotros podemos tener como experiencia. Entonces, a mi parecer, no es que yo la crítica que hago al tomismo en lo personal desde una postura hegeliana no es tanto su edificio, su construcción, sino su inicio de mantener una ontología sustancialista. Sé que puede ser problemático, sé que puede tener problemas negar una ontología así, pero bueno, creo que esa es la diferencia, ahí es donde yo podría decir, desde el mismo comienzo pueden haber problemas que son discutibles, ¿no? Que la filosofía tiene 2500 años discutiendo todo esto, y ahí se han escrito libros, tesis, de todo, y ahí vamos hasta el sol de hoy con este problema. Entonces, eso es más que todo lo que yo podría decir de la metafísica tomista y la crítica que podría hacer. Claro, vos en realidad no estás en contra del tomismo, sino de todo realismo sustancialista. Del aristotélico también. ¿Me estás preguntando? Claro. No sabría hasta qué punto el aristotélico, porque acuérdate que Hegel es aristotélico, pues, parece extraño, a mí me sorprendió. Pero no de la manera en la que lo es Santo Tomás. Sí, es distinto. Pero también en Santo Tomás, en Aristóteles, hay muchas cosas. Acuérdate que en esa famosa frase de Aristóteles en el libro 7 de la Metafísica, en la parte 1028a, está entre la 1028a y 1041, que dice, y esto que siempre ha sido objeto de duda entre los filósofos, y nosotros también vamos a indagar, es qué es el ente así entendido sin ninguna determinación, que algunos dicen que es uno, otros dicen que es muchos, otros dicen que es infinito. Nosotros vamos a indagar también esta pregunta que es equivalente a decir qué es la sustancia. Y bueno, Aristóteles se desenvuelve porque es la gran pregunta de la filosofía. ¿Qué es el ser? Bien. ¿Qué es eso? Y bueno,
Hegel a su manera interpreta que Aristóteles, que él está con Aristóteles. Bueno, quizás Santo Tomás interpreta de otra manera, no sé. Bien, bueno, estaba buscando en mi celular la tabla de las categorías de Aristóteles. La sustancia primera es el ente y la sustancia segunda es una categoría que se predica del ente, que es la esencia, la quiidad, ¿no? Tito on, ¿qué es esto? Quid est. Tenés determinaciones en la categoría, determinaciones intrínsecas, por ejemplo, la cantidad y la cualidad, y Sí, determinaciones extrínsecas, que son el espacio, el tiempo, la relación, la posición, la condición, la producción, o sea, la posesión, eh, y la pasión, el padecer. La producción, sí, el hacer, y la pasión, el padecer. La relación puede ser vista como relación de relaciones, en el sentido de que no tiene una reseña sustancial, sino que se configura en el horizonte de la pura sintaxis de un plexo normativo predicamental que coloca el horizonte conceptual. Esa es la perspectiva de Protágoras, cuando dice el ser, el hombre es la medida de todas las cosas. Y Hegel, cuando entiende relación, va a entender relación de esa manera cuando dice en el prólogo de la fenomenología del espíritu, el, la nota al pie de página 17 más o menos, dice que lo verdadero solo en cuanto sistema es efectivamente real. Lo verdadero solo en cuanto sistema es efectivamente real. no sé. ¿Qué versión tienes? ¿Qué versión tienes por ahí de? Yo tengo esta, no sé cuál tienes tú por ahí. Yo tengo el estudio introductorio de Volker Rule, Para buscarla, porque no aparece aquí, no sé cómo aparece. traducción en alemán de Joaquín Chamorro Mielke, editorial Gredos, Madrid. Ya te digo más o menos en qué parte del prólogo está, más o menos No, la dale, página. me lo pasas al interno y yo lo busco, pero desarrolla para Sí, sí, que sí, aquí eso no vamos a perder mucho tiempo buscando. dale. Entonces dice que lo verdadero solo en cuanto sistema es real, o bien que la sustancia es esencialmente sujeto. Okay. Si quieres ir buscando, no hay problema. Queda expresado en la representación que enuncia lo absoluto como espíritu, el más sublime Sí, de los sí conceptos, recuerdo dónde está. y que pertenece a la nueva época y a su religión. Únicamente lo espiritual es lo efectivamente real, es la esencia o lo que es en sí, lo que se comporta y pone en relación o lo determinado, el ser otro y el ser para sí, y lo que en la determinidad o su ser fuera de sí permanece dentro de sí mismo, o bien es en y para sí, en soi o por soi, ¿no? Bien, por un lado, la relación para Hegel es una relación de identidad en el sentido de el movimiento de un ente hacia otro ente en pos de la autoconciencia, por un lado. Y después que la verdad es el todo, ¿no? Esta es la negación absoluta que va a ser después Teodor Adorno, ¿no? La totalidad es la no verdad, dice Adorno. Pues el todo es solo la esencia que se acaba y completa a través de su desarrollo. Hasta el final, nada es lo que es en verdad, ¿no? Acá hay un desarrollo que después en L'Être et l'Union, Sartre va a decir es el hombre es lo que no es y no es lo que es en función del l'être pour soi, del ser para sí. Eh, nosotros tenemos que entender que el tipo de relación del que está hablando Aristóteles no es una relación idem sino ipsa, una relación de ser sí mismo con uno mismo en función de una identidad sustancial. Pero ¿por qué es importante señalar esto? Porque no es lo mismo lo que sería la respectividad que la relatividad. La respectividad es que todo se dice del ser según el ser mismo. Hay un analogado principal
que sostiene todos los predicados. O sea, Sí, sí. sustancia es el soporte de los predicados, es el hipokeimenon, es el fundamento de los predicados. Hay una Los sustancia, sí. predicados tienen una pragmática, tienen una relación con la cosa predicada. Y esa relación es una relación kataphysei, por naturaleza. Hegel, como va un poco por el Hermógenes del Crátilo de Platón, sostiene que esas predicaciones no son solo naturales, ni solo katasínteken, o sea, por convención, sino que se van desarrollando, ¿no? El sistema de Hegel dice, el capullo niega la flor, ¿no? El capullo, una vez forjado, niega la flor. Niega y Eh, conserva, sí. claro. Bueno, esa postura de Hegel viene a resultar que hay una sintaxis en el espíritu. O sea, hay una relación de relaciones que se van forjando en un desarrollo y la verdad es esa totalidad. ¿Por qué se da eso en el pensamiento de Hegel? Porque en los griegos hay una distinción filológica entre nous y dianoia. Vos tenés en el conocimiento de los griegos, sobre todo en Aristóteles, ¿no? Pero eso también ya está en Platón, sobre todo en el Protágoras de Platón. La distinción entre aistesis, noesis y nous. La aistesis es la percepción sensible que desarrolla Aristóteles en el Alfa de la metafísica. El nous es el entendimiento, que puede ser pasivo o agente, que capta la universalidad de las determinaciones que están en potencia en la cosa, como forma sustancial de la cosa, pero que están determinadas como particular. Se tornan universales por la desmaterialización que realiza el entendimiento agente, por un lado. Y la dianoia, que la palabra tía, el prefijo tía significa discurrir, la dianoia es un discurrir de la razón. La razón discurre, en la razón hay un movimiento, es dialéctica la razón. Digamos, procede por ese movimiento, en la razón hay un movimiento. De hecho, en Aristóteles, en las tópicas, la razón se mueve porque justamente es silogística, ¿no? La razón es silogística. Procede por razonamiento. En cambio, el entendimiento no procede por razonamiento, sino por captación o por universalización. Pero mientras que el entendimiento está sujeto a lo particular y lo universaliza, la razón se basa en conceptos ya universales y trata de buscar relaciones entre los conceptos. Entonces el entendimiento es semántico porque está ligado a la pragmática del ente, y la razón es sintáctica porque busca las relaciones entre conceptos ya universalizados por el entendimiento agente. El que entiende esta noción es Kant, porque Kant desarrolla la crítica de la razón pura en tres grandes apartados: la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. En la estética trascendental, Kant estudia las formas puras de la sensibilidad, que en Aristóteles es la aistesis. En la analítica trascendental estudia las categorías del entendimiento que están ligadas a lo particular, universalizando lo particular a través de la síntesis que ejerce el sujeto trascendental como juicio sintético a priori. Y en la dialéctica trascendental estudia las ideas de la razón en sus procedimientos, que son las antinomias, los paralogismos y el ideal de la razón. El entendimiento es nous y la razón es dianoia. Para Kant, la verdad está en el entendimiento, que lo que hace es universalizar un conocimiento particular, tornar necesario un conocimiento contingente y tornar en total un conocimiento singular. Eso es lo que hace el sujeto trascendental, torna necesario lo contingente y universal lo particular. ¿Sí? Eso es lo que hace propiamente el sujeto trascendental con las categorías del entendimiento, el nous. Hegel va a decir que en realidad el que completa el trayecto de la verdad no es el entendimiento, sino la razón como espíritu absoluto que se mueve en todas las instancias del entendimiento. Porque el entendimiento lo que hace procede por negación.
O sea, el entendimiento, al tener juicios, el juicio puede ser afirmativo o negativo, y en el juicio no pueden ser verdad y mentira el mismo juicio que afirma y que niega en el mismo sentido. Entonces, como hay una imposibilidad del principio de no contradicción en la cual el propio juicio cae, el juicio no puede afirmar y negar. O afirma o niega. Entonces yo digo, la pared es blanca. Y después digo, la pared no es blanca. No pueden ser verdad los dos juicios al mismo tiempo. ¿Qué es lo que sucede con la Tercer razón? descuido. Como en la razón hay un movimiento, yo puedo decir que la pared es blanca y después decir que no es blanca son momentos de un proceso. Y dice Hegel, la verdad es ese proceso, la verdad es ese desarrollo. O sea, Hegel dice, aquellos que consideran la verdad en el juicio, consideran la verdad como adecuación del pensamiento con la cosa en función de un momento analítico en el desarrollo de la historia de la verdad. Como Hegel va a plantear que la sintaxis es el desarrollo y que en esa sintaxis la lógica es dialéctica y simbólica, en el sentido de que es dialéctica porque discurre y es simbólica porque unifica todos los momentos, todos los distintos juicios del entendimiento en ese proceso de desesperación, porque el espíritu se desespera, ¿no? En esa búsqueda de su identidad, de su desarrollo. Dice Hegel, el título de la primera edición, La ciencia de la experiencia de la conciencia, y Erfahrung viene de Fahren, que significa viaje, ¿no? Entonces, muchos de los subtítulos de la fenomenología del espíritu era el camino de la desesperación o la ciencia del viaje de la conciencia o del espíritu, ¿no? O las desventuras de la historia de la conciencia, ¿no? Sí. En función de esa dialéctica de la razón, Hegel va a sostener que la verdad es esa totalidad como proceso. Ahora, ¿en qué sentido Hegel y Santo Tomás están hablando de cosas diferentes? Que para Hegel la sustancia es ser, el ser es espíritu y el espíritu es lo absoluto. Entonces todos los momentos son fragmentos o fracciones, son partes de la película, del absoluto, que es el espíritu. Para Santo Tomás ya hay una totalidad en cada singularidad en la ontología por la forma sustancial que determina la materia como subjectum, como gile, como sustrato, como sustancia de los predicados. La materia sostiene los predicados de la forma sustancial y Sí. eso, en eso consiste una realidad. Y por otro lado, en el conocimiento, porque en Aristóteles y en Santo Tomás hay una continuidad entre el entendimiento y la aistesis, entre la noesis y la aistesis. ¿Fruto de qué? Fruto de la concepción compuesta del ente ilemórfico y de la continuidad que ejerce en el sujeto la proyección del sentido común a la cogitativa y del sentido común al entendimiento pasivo y del entendimiento pasivo al entendimiento agente. Esa continuidad donde la imaginación capta la imagen, la memoria articula la imagen en una continuidad discursiva que le presta a la cogitativa la posibilidad de articular esa imagen en base a una intentio, y esa proyección le permite otorgarles al entendimiento pasivo las quiidades particulares en potencia universales que el entendimiento agente va a convertir en universales desmaterializándolo. Entonces, esa continuidad ontológica de la aistesis con respecto a la noesis le permite a Aristóteles entender que el universal está en el particular en potencia. Entonces, ahí viene el concepto de abstracción. El universal se abstrae y la verdad es la adecuación del predicado, de la proposición, con la realidad del ente. Entonces, nosotros efectivamente podemos hacer juicios del ente y hay movimiento en el ente porque pasa de potencia a acto. Entonces, como Hegel entiende que
la verdad es la adecuación del entendimiento con la cosa, Hegel dice, no, la verdad es el desarrollo de la razón a través de todos los procesos que se ejercen a través de la aistesis y la noesis. Por eso la fenomenología del espíritu se divide en tres partes. Vos tenés la certeza sensible. Sí, A ver, me acordé que hace mucho que no. Sí, tenés certeza sensible. sensible. Después creo que es percepción, Sí, autoconciencia. tenés la percepción y la ilusión, ¿no? La certeza sensible, después tenés la percepción o la cosa y la ilusión, después tenés la autoconciencia, la razón o la certeza de Conciencia, la autoconciencia, verdad de la razón, razón, ¿sí? El espíritu, la religión espíritu, y el yo, saber absoluto. saber La religión y absoluto. el saber absoluto, ¿no? Sí, Sí, la religión y el saber absoluto, efectivamente. Esos son los 9 capítulos de la fenomenología del espíritu. Entonces, de la certeza sensible al autoconocimiento tenés la aistesis, del autoconocimiento a la religión tenés el nous, el entendimiento, y la certeza absoluta y el saber absoluto es la razón en su proceso, que lo que hace es unificar, por eso es simbólica la lógica de Hegel, lo que hace es unificar todos los momentos de la aistesis y del nous en una dianoia, en una noesis, en una dianoia, que deviene en un proceso discursivo en el sentido de que discurre, ¿no? Discurre, la razón es discursiva porque discurre. Pero claro, de hecho, va a decir Hegel que el espíritu nunca está quieto. El espíritu claro, nunca está quieto, siempre cesantemente se mueve. claro, el problema de Hegel es que disuelve la naturaleza física de la sustancia en el espíritu, porque es idealista absoluto. Entonces, para él la naturaleza, ese espíritu inconsciente que tiene que ser absorbida, el concepto de absorción es clave para entender cómo el espíritu se va reconociendo y recogiendo todas las instancias del desarrollo del entendimiento. La Aufheben. El agujero. Claro. Pero bueno, yo considero que no son contradictorias las posturas, pero sí en Hegel habría una negación de la sustancialidad de la cosa en sí misma como juicio. Como juicio. ¿Por qué? Porque para Hegel eso en realidad es un momento de la totalidad y como la totalidad lo pone la razón, eso lo toma de Sí. Kant, la totalidad la pone la razón. O sea, la certeza sensible da conocimientos fragmentarios y particulares. Y lo particular no es la verdad es la totalidad. Ese es uno de los fundamentos de Hegel. Como la totalidad es la verdad y la razón es la universal, la estesis no es universal, es particular, entonces solo en un proyecto de la razón, la certeza sensible puede ser un momento de la verdad. De lo contrario, lo que tenemos que hacer es negar la certeza sensible como un capítulo de la historia de la filosofía o como un elemento de la verdad del ser. Y como él quiere ser un idealista absoluto, porque, por ejemplo, Fichte se basa absolutamente en el nous, en el entendimiento. Es el idealismo Yo, subjetivo. En yo cambio, de Fichte. Schelling se basa en el idealismo de la naturaleza. Entonces, Sí, está abrazando la certeza sensible, pero no adquiere la diferencia entre el yo y el no yo que hace hace Fichte. Fichte. Entonces, De como hecho, Kant Hegel habla del ideal de discute la mucho razón, ¿cómo? que, porque ahora que mencionas a Fichte y a Schelling, Hegel, gran parte de Hegel es discutir con Fichte y Schelling, ¿no? Que el yo, el no yo, y cuando dice Schelling esto del absoluto, esta famosa frase de Hegel de que la noche todos los gatos son pardos, que para Schelling hay un absoluto dado así puesto, y dice Hegel, ¿no? Que eso no tiene sentido porque ahí no se entiende nada, ahí no se explica nada, debe haber un devenir, un llegar a ser, puede ser que para Hegel no es tanto el ser, sino el llegar a ser y el dejar de ser. Y Hegel critica mucho eso de Schelling, a mí no sé, ¿tú qué opinas? A mí se me parece mucho esta postura de Schelling a la postura de Parménides, cuando habla del ser, que dice Parménides, y el ser que es ahora uno junto, todo continuo, y entonces Parménides tiene problemas con esto del cambio, del devenir, que no haya cómo acomodar la multiplicidad, y incluso su discípulo, ¿cómo que se llamaba? Zenón, era que se llamaba el discípulo que propuso las paradojas para Zenón reforzar de la Lea. idea de su maestro Parménides. Zenón de Lea.
Ajá. Y cómo al fin de cuentas, Parmenio lo que va a decir es que solo hay ser y que porque el ser es, el no ser no es. O sea, a mí cuando yo veía esa postura de Schelling se me parecía mucho a Parmenides, ¿no? Y bueno, Hegel de alguna forma critica esas posturas, pero bueno. Pues yo creo que en resumidas cuentas es eso, ¿no? Yo creo que esto no, o sea, da para mucho, da para mucho. Creo que me he puesto a pensar y reflexionar en esta idea de Hegel, los problemas que puede tener y que son problemas muchas veces antiintuitivos, son problemas que el otro día me ponía a pensar, pero si esto de Hegel es verdad, en el fondo, eh, sin el ser humano, no podría sostenerse una sustancia. Incluso lo decía el mismo, no sé si conoces a este filósofo Félix Duque, que es uno de los especialistas en Hegel, que es uno de los traductores de la ciencia de la lógica. Va a decir Félix Duque que para Hegel, a la hora de la verdad, sin el ser humano, uno no puede decir nada de la realidad. Y realmente eso es antiintuitivo. Yo creo que Einstein que lo decía cuando comenzaron a ver todos estos principios físicos de la física esta moderna, de la cuántica y todas estas cosas que decía Einstein. Me cuesta pensar que cuando no estoy mirando la luna no está ahí. Me cuesta pensar. Y bueno, eso es una frase que se utiliza en ese contexto físico que da la impresión que para Hegel, sin ese sujeto que está conectado a la realidad, que en el ser, sin ese sujeto que está construido por el ser y que está construyendo el ser, no podríamos decir nada de la realidad. Esta famosa paradoja que hay, ¿no? Que si hay un árbol cae en la mitad del bosque y nadie lo escucha, ¿emite sonido acaso? Todas estas paradojas tan difíciles que presenta también la idea de Hegel, a veces me ponen a pensar, ¿no? Que, bueno, a lo mejor hay algo que en el sustancialismo tomista puede que tenga razón y también que Hegel esté equivocado, no lo sé. Pero lo que me doy cuenta es que ambas posturas tienen su parte sólida y su problema. ¿Cómo te digo? O Sí, sea, yo el edificio tomista, o sea, ir a combatirlo así, bajo una ontología sustancialista es muy difícil, porque ya empezando por el infinitismo causal, yo digo, pero es que tiene sentido, en el momento en que yo digo que no puede haber una infinita cantidad de causas para llegar a hoy, que los entes no pueden tener una infinita cantidad de causas, es difícil sostener que no haya una causa primera, un ser subsistente. Claro, ya una vez que yo postulo que hay ya, que yo acepto, como tú dices, acepto que hay una realidad, que hay cosas, es muy complicado escapar de esas paradojas que genera negar un ser subsistente, una primera causa, es complicadísimo. Habrá gente mira, que lo pueda hacer, no sé, pero bueno, mira, yo yo creo que creo hay que un problema de inicio, ¿no? De la ontología que manejan los dos autores. Mira, yo creo que el problema es leer la historia de la filosofía como un hilo. Esa es la trampa de Hegel. Pensar que, por un lado, Fichte hace un desarrollo del idealismo, Descartes, Wolff, Baumgarten, Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Nietzsche, Mira, así, ¿no? Creo que entender la historia de la filosofía como un proceso donde va evolucionando una idea, me parece que es incorrecto. Me parece que Jean Vista Vico entiende que en la historia hay corsi et recorsi, marchas y contramarchas, y para mí, claramente, Fichte y Schelling con respecto a Kant son un retroceso. Te lo voy a explicar. Para mí, Kant es superior a Fichte y a Schelling. No es superior a Hegel, pero sí es superior a Fichte y a Schelling. Kant, en la dialéctica trascendental, desarrolla los paralogismos, las antinomias y el ideal, ¿no? Eh, y, por ejemplo, los paralogismos tienen que ver con que nosotros entendemos la unidad de los entes materiales, la totalidad de los entes físicos, porque captamos nuestra unidad cogitativa, nuestra unidad de pensamiento. Entonces, como nosotros sabemos que somos un yo unificado que piensa, entendemos la unidad de la totalidad de los fenómenos psíquicos y le llamamos alma a esa totalidad de los fenómenos psíquicos. Entonces, por antinomia, ¿no es cierto? Nosotros descubrimos la unidad del universo, la unidad de la res extensa, si se quiere, la unidad del mundo, la unidad de los entes materiales que se llama mundo, de la totalidad de los fenómenos físicos, la predicamos
porque es el no yo del yo, diría Fichte, ¿no? Sí, El no yo del yo. Bajo esa perspectiva, nosotros predicamos unidad en la res extensa porque encontramos unidad en la res cogita, utilizando lenguaje cartesiano. La antinomia consiste justamente en encontrar que la unidad del universo con la cual nosotros nos topamos como res extensa o como perfección finita, efectiva y extensa, debe ser captada como unidad por la unidad de la conciencia. Esa es la antinomia de la razón, ¿no? Entonces, la razón, cuando procede por paralogismo, predicando unidad hacia afuera, o por antinomia, predicando unidad hacia adentro, procede incorrectamente porque no está dada a la experiencia ni la unidad de afuera ni la unidad de adentro. Eso dice Kant en la dialéctica trascendental. En cambio, aparece el ideal de la razón, que es Dios, que viene a articular la res extensa y la res cogitas. Eso aparece en Descartes también. claro, Dios claro, caminante infinito. de la unidad total del saber, de la captación de la conciencia y el mundo, ¿no? La articulación de la conciencia y del mundo. Entonces, Fichte utiliza el paralogismo cuando crea el idealismo subjetivo, haciendo alusión a la construcción del yo a través de la remoción del no yo. Entonces dice, esto no soy yo, esto no soy yo, esto no soy yo, esto no soy yo, esto no soy yo. Bueno, el yo es el efluvio, es la remoción, es el reato, es el rescoldo que queda de la negación de todos los no yo que se aparecen frente a la conciencia. Y el idealismo objetivo de la naturaleza de Schelling viene a ser al revés, viene a decir, bueno, en la naturaleza, en la conciencia está como proyectada, como intentio. En esa perspectiva, entonces dice, bueno, es en la unidad de la naturaleza que la conciencia debe encontrarse. Entonces, lo que dice Hegel es no, o sea, es el espíritu absoluto el que tiene esos momentos que son lo subjetivo y lo objetivo. Lo subjetivo y lo objetivo son momentos de un saber absoluto. El momento objetivo es el de la certeza sensible y el subjetivo es el de la autoconciencia, pero ambos son momentos del saber absoluto. Entonces desarrolla el idealismo absoluto. Yo creo que el problema es el idealismo, porque el idealismo coloca al espíritu como absoluto y a la materia como relativa. ¿Y por qué le niegan a la materia el rol de ser recipiente del universal, o de ser pasiva del universal, o de ser hipokeimenon del universal? Porque ellos consideran que la aistesis es un conocimiento fragmentario y particular. Te voy a poner un ejemplo para que entienda lo que te estoy diciendo, porque me quiero poner en profe, además por la gente que nos está escuchando, que hay uno que dice, no entiendo un ajo. Bueno, yo te pongo este ejemplo. Vos, a través de la certeza sensible, o de las formas puras de la sensibilidad, o de la aistesis, o del conocimiento sensible, vos podés conocer y decir, este metal se dilata ante el calor. Después ponés este otro metal y decir, este otro metal también se dilata ante el calor. Y después pones este otro metal y decís, este otro metal se dilata ante el calor. Y después pones este otro metal y decís, este otro metal se dilata ante el calor. Y pones otro metal y decís, este otro metal se dilata ante el calor. Una vez que vos haces eso, con una infinidad de cosas, vos tenés una cantidad de conocimientos fragmentarios, pero son particulares. Este metal se dilata ante el calor. Es un conocimiento que en la tabla de las categorías de Kant sería un conocimiento singular. Singular. Es un juicio singular. Entonces, este metal se dilata ante el calor. Pero la ciencia es ciencia de lo universal, es ciencia de lo absoluto. Entonces, no puede ser el punto de partida del conocimiento filosófico la captación sensible que es prefilosófica. La captación inmediata del ente es prefilosófica. El conocimiento sensible es prefilosófico. Para los alemanes, el comienzo de la filosofía no puede ser particular. ¿Por qué? Porque de lo particular no puede venir lo universal, porque de lo menos no puede venir lo más.
Entonces, ¿cómo es que Santo Tomás va a resolver el problema? Porque es cierto que de lo menos no puede venir lo más. Pero entonces lo universal no puede venir de lo particular, que es lo que supuestamente está diciendo Santo Tomás cuando dice que nosotros descubrimos el universal en el particular. O, si se quiere, por el nous horistos, el entendimiento separado, el entendimiento crea el universal a través del contacto con el particular. ¿Cuál es el problema? Que el universal no está fuera del individual, fuera del ente. El universal está en el ente como forma sustancial del ente, particularizado por su hecheidad, diría Escoto, pero está determinado en su particularidad por la materia. Pero una vez que el entendimiento agente puede desmaterializarlo, lo universaliza, pero no lo universaliza poniendo la universalidad. Ese es el error de Kant. El entendimiento no pone la universalidad. El entendimiento desmaterializa para que la universalidad se descubra, aparezca. No hay un momento donde el entendimiento pone universalidad allí donde no la hay. Es el error del idealismo. El error del idealismo es pensar que la universalidad es una construcción de la mente, y ese error viene de Guillermo de Ockham. Cuando Guillermo de Ockham, en el capítulo 2, libro cuarto de los comentarios a la sentencia de Pedro Lombardo, dice: no existe un universal fuera de la mente, tanto objetiva como subjetivamente. Todo aquello que puede predicarse de un conjunto de cosas o particularidades ya está en la mente, tanto objetiva como subjetivamente. Y ninguna cosa puede predicarse de un cierto conjunto de cosas que no esté ya previamente en la mente. Entonces, ya esa idea de que el universal lo pone la mente, o de que nosotros vemos el humo pero ponemos el fuego, esa idea ya viene de Ockham, y yo creo que ese error de Ockham, que hace que todo el idealismo sea nominalista en ese sentido, es un error metafísico muy grave, muy grave. Pero yo creo que ahí, cuando mencionas esto de la mente, yo creo que lo que pasa es que con Descartes hay un problema que yo creo que es grave en el sentido de que, ¿sabes? Que Descartes habla de una res cogita y una res extensa, ¿cierto? Y lo que pasa es que uno asume, digamos, naturalmente, que hay una res cogita, literalmente, como que uno es una especie de frasco en el que hay una especie de sustancia mental o de pensamiento, o llamémoslo alma, conciencia, diferente, o espíritu, como sea. Y creo que gran parte de la filosofía posterior a Descartes se va a encargar de tratar de que no podemos postular una res cogita como que aquí está mi res cogita y allá está la res extensa. Porque viste que hablaba esto con Sebastián, ¿no? Esta famosa frase de Parménides, ¿no? Cuando dice, se traduce muchas veces, es lo mismo pensar y ser. Y yo muchas veces lo veía así, esa traducción, pero van a decir algunos filólogos que la traducción no es correcta, ¿no? Que dice que no es así, que es lo mismo, sino que se puede traducir hay lo mismo para el pensar y para el ser. Hay lo mismo. Y que ese que hay, ahí es donde está mirando Hegel, porque cuando a Hegel le dices, bueno, tu mente crea la realidad, Hegel te va a decir, no. Bueno, entonces la realidad crea tu mente. No, ni la realidad, llamémoslo red para que se entienda con este lenguaje cartesiano, ni la red extensa ni la red cogita son lo verdadero, sino esa relación que hay entre ambos es lo que fundamenta tanto la red extensa como la red cogita. Entonces, ¿hay algo afuera? Sí, pero no independiente del sujeto. Por eso es que va a decir Hegel, es necesario que la sustancia sea entendida también como sujeto. Eso es lo que yo estoy entendiendo de Hegel, que para Hegel lo que está allá afuera, eso que yo llamo la cosa, la realidad, el en sí, la sustancia, el ser, no está independiente de mi pensamiento, está en una conexión recíproca. Y esa reciprocidad, no sé si está bien dicho, esa relación es lo que Hegel dice, es el fundamento, digamos, acudiendo a Heráclito, ¿no? Porque Hegel es el Heráclito, ¿no? Que dice, No, pero eso no es, todo está eso que definido. decís vos no es, eso que decís vos no es Hegel, eso es Kant. No, porque en Kant hay un noúmeno, o sea, en Kant hay un sujeto que crea la realidad, un sujeto que sin él, como que el sujeto está generando la realidad. Pero Hegel te va a decir, no es que el sujeto crea la realidad, sino que el sujeto es, bueno, cuando Hegel en el comienzo de la fenomenología, cuando dice estos que toman el absoluto por un lado y el sujeto por otro, deberían comenzar a probar qué es aquella barrera que está separando, que va a decir Hegel que
dice cuando habla del ejemplo del palo, que dice que uno va a tomar la verdad como poniéndole un palo a un pegante e ir a traerla de la realidad, extraerla del ser a nosotros. Y va a decir Hegel que hay un temor a equivocarse, que quizá como yo tomo el conocimiento o la forma de acercarme a la realidad como un instrumento, y ese instrumento está alterando la realidad como es para traerla a mi mente. Va a decir Hegel y que muchas veces uno puede pensar que eso puede alterar la realidad. Lo que va a decir Hegel es que ese temor a equivocarse es el mismo error de cómo vas a postular un ser y un sujeto separados el uno del otro. No los puedes separar. Están diluidos constantemente. Creo que en la lectura que puedo hacer de Hegel, lo que he entendido, él está tratando de decir eso, de que Pero a ver, nosotros como seres es humanos, ya cierto, termino, no estamos sí, aislados, no estamos separados. Entonces, bueno, eso más o menos lo que puedo es dar. cierto que no hay, es cierto que no hay fenómenos sin conciencia, eso sí lo dice Hegel. El problema es pensar que la conciencia es la conciencia del sujeto como el ser humano. La conciencia en la cual la certeza sensible se da, o el autoconocimiento, o el fenómeno en sí misma, no es la conciencia del hombre, es la conciencia del espíritu absoluto. Sí, ¿Entendés? que el hombre es un momento de respiro. Hay una transpersonalidad, o sea, O es un sea, idealismo absoluto, no es un idealismo subjetivo. Eso que está entonces, diciendo vos le pertenecería más a, a Fichte que a Hegel. O sea, Hegel dice, es cierto que hay una conciencia, pero no es mi conciencia, es la conciencia. exacto, que para Hegel, o sea, según entiendo Hegel, lo que nos está mostrando es que mi mente no es una cosa que está aquí metida, no es una especie de cosa aquí, sino que lo que yo llamo mi mente en realidad es toda la realidad, o sea, no está separada. Y creo que Hegel está tratando como de justificar aquella premisa aristotélica, ¿no? De que la verdad es la adecuación del intelecto con la realidad, como dice Aristóteles. Y creo que Hegel lo que está diciendo es que Aristóteles tenía razón, y la razón es porque lo que yo llamo el intelecto, mi pensamiento, esto que está ahí, es la misma realidad. No hay como tal una diferenciación para Hegel en ese sentido. Pero bueno, bueno, ya llevamos 57 minutos. No me gusta mucho alargar aquí el video, pero quiero que, bueno, termines de desarrollar como para no quitarte mucho tiempo, ¿no? Tampoco. No, no, yo lo disfruto. O sea, ayer estuve con Aristarchus hablando 3 horas. Mirá, ¿sabes de Pero, dónde toma el concepto de entendimiento como separado de la individualidad Hegel? Lo toma de Averroes. El entendimiento separado, el Nunc Christos, para Averroes, hay un entendimiento absoluto del cual nuestros entendimientos particulares participan y reciben su sí, se influjo. parece. Esa Se idea la parece toma mucho. de aquí. Lo que pasa que hace de ese entendimiento absoluto de Averroes, hace un desarrollo histórico, hace un devenir conceptual, que es lo que le faltaba a Kant, una crítica de la razón histórica. El que se da cuenta de esto es Dilthey. O sea, Kant tiene crítica de la razón pura, que no es histórica, crítica de la razón práctica, que es universal, pero no histórica, y crítica del juicio, donde esboza algo del futuro como imaginación trascendental, pero tampoco es una crítica de la razón histórica. Te quería preguntar, Jonathan, que creo que tú también has comentado que eres algo hegeliano, ¿no? Me has dicho, ¿no? Sí, sí. Sé que hegeliano, perdón, heideggeriano, perdón. Me va a ir No, y la... hegeliano también, sí. Pero bueno, quise decir heideggeriano. Sé que Heidegger hay un capítulo en... Yo tengo esta versión por acá. Tengo esta, ¿no? Es un dolor de cabeza, este caballero que ¿Qué está aquí. libro es? ¿Cuál es? Ser y ¿Ser y tiempo. tiempo? Ah, ese de Rivera, la traducción de Sí, Rivera. sí, de Rivera. Eso es un súper dolor de cabeza ese libro, súper complicado. Pero me parece, no sé, corrígeme, si Heidegger está, esto que te estoy diciendo de que la conciencia no está encapsulada en mí, sino afuera. No estoy seguro si es así, corrígeme, sino que cuando Heidegger dice que estamos arrojados al mundo, estamos arrojados, no sé si esto se parece a esto que decía Hegel. ¿Tú qué me dices al respecto? El tema de la intencionalidad de la conciencia la toma Heidegger de Husserl y Husserl la toma de Brentano. Brentano
hace una lectura de Aristóteles a través de un concepto escolástico que es la primera intencional y la segunda intencional. En la primera intencional se capta la entidad y en la segunda la quiidad. En función de esa intencionalidad de la conciencia, la intencionalidad de la conciencia no reposa en sí misma como un movimiento de autoconciencia, sino que está arrojada al mundo y su sensibilidad. Por eso Hegel comienza también en la fenomenología con la certeza sensible. La fenomenología consiste justamente en que el primer movimiento de la conciencia es el movimiento de la conciencia con el mundo. Digamos, esa es una de las premisas de la fenomenología. Ningún fenomenólogo comienza con la conciencia. Sí. Dato, ¿no? Hegel comienza con la certeza sensible. Entonces, que la conciencia se crea un sujeto pasivo que recibe y entonces comienza Hegel a desarrollar. Claro. Yo pienso que en Hegel ya hay un precedente de la fenomenología. Yo creo que en Kant también. Pero la fenomenología de Heidegger es muy deudora de Husserl en cuanto a la epogé, ¿no? De decir, bueno, vamos a las cosas mismas, aunque sin poner entre paréntesis la existencia, que para Heidegger es el horizonte a través del cual se forja la pregunta por el ser, que le llama Dasein, ¿no? Dasein es la existencia consciente que se pregunta por el ser. Sí, porque te pregunto, porque cuando yo estaba tratando de entender un poco a Heidegger, cuando él dice somos ser en el mundo, somos en el mundo, soy arrojado al mundo. A mí se me pareció, no estoy seguro si quería decir lo mismo, pero se me pareció que Hegel, es como que uno percibe que Hegel está rompiendo esa división entre el sujeto y el ser. Se me pareció como, de hecho, no sé si conoces a este filósofo, ¿cómo que se llama? Charles Sanders Peirce, que es un filósofo también del siglo XIX, posterior a Hegel. Sí, un semiólogo. Y él dice esto, ¿no? Que estamos en la conciencia, ¿no? Porque es que uno naturalmente percibe, no, mi conciencia está en mí, aquí y me acompaña a mí a todas partes. Donde yo estoy está mi conciencia. Y pareciera que estos filósofos están dando a entender que no es, tu conciencia no está aquí, está afuera, está eyectada, está extraída, está afuera. Y bueno, pareciera que ahí están tratando de argumentar esa posición y todos estos filósofos también modernos. La filosofía tiene que conocer la realidad. Sí. Si no, queda en cháchara y en palabrería. La filosofía tiene que partir de la realidad lo más objetiva y absoluta posible y edificar todo su edificio en base a la realidad que percibimos. Si no, si el absoluto lo colocamos nosotros como horizonte hermenéutico, discursivo, sintáctico, a través del cual una experiencia tiene sentido, y bueno, cada uno puede crear el horizonte conceptual que quiera a través de un juego hermenéutico. Entonces, de alguna u otra manera, la política tiene que ver con un conflicto de las interpretaciones, ¿no? Yo creo que ahí es donde la política comienza a pervertirse en la modernidad, ¿no? Entonces, si nosotros queremos luchar contra la posmodernidad y contra la subjetividad, la hipersubjetividad de la modernidad y el relativismo, me parece que tenemos que partir de la sustancia. Por eso nuestro grupo de filosofía se llama Sinusía, con la sustancia. Nosotros empezamos con la sustancia. Que tiene rato que no publica nada ahí, ¿no? Han vuelto a sacar mucho tema por ahí. Lo tienen abandonado el grupo. Sí, bueno, ya estamos ahí preparando. Lo que pasa es que hicimos una gira por Chile y después cada uno se dedicó a trabajar. Yo en particular estoy escribiendo mi próximo libro. Así que bueno, amigos, nada, gracias por brindarme estos momentos e invitar a la gente a tu canal a que se sume. Si alguien se suscribe a Pensar y Ser, a tu canal, ¿qué se va a encontrar? Por los momentos temáticas como esta, sobre el ser, un poco abocado a Hegel, tratar de exponer y de explicar a un filósofo que aún para mí sigue siendo difícil. Hegel es tan complejo en tantas cosas, va a decir Adorno, ¿no? Que Hegel es aquel filósofo que yo creo que la mayoría del tiempo no se entiende bien lo que está queriendo decir. Y tratar de tomar estos conceptos
también que son a veces tan complejos, y aterrizarlos un poco para el público en general, que no lo vean así tan, sabes que la gente se topa con la filosofía y Heidegger y Hegel y a veces, no, como la persona que comentó el comentario este que dice que no entiendo nada de lo que están diciendo, porque son conceptos a veces tan complejos, tan metafísicos. Mi idea es tratar de aterrizarlos en lo posible, como yo los entiendo, y exponerlos. Eso es lo que yo más que todo intento exponer en mi canal. Digamos, filosofía que no pierda su esencia, digamos, la esencia que tiene de no simplificarla, no volverla vana, porque a veces uno tratando de hacer algo sencillo le quita todo lo que es, pero tratar en lo posible de mantener la esencia de los conceptos filosóficos para el público. Entonces, más que todo eso, y yo te agradezco a ti, Jonathan, por tu canal, por tu invitación, por tu trabajo, y bueno, para adelante, y ahí seguimos en el camino a ver qué otro diálogo podemos tener. Creo que tengo una charla pendiente con Sebastián Giraldo, no sé si te suena el nombre, ¿sí? ¿Cómo no? Es mi editor, sí, sí. Sí, no sabía, pues, porque él me contactó y vamos a hacer una charla. Yo, vale, sí, y queremos hablar sobre Dios, sobre las diferencias de, digamos, posturas teológicas. También del tema complejo, ¿no? Que el Dios de Hegel, ¿qué es eso? También es un tema bastante complejo. Y Dale. tenemos pensado a ver si hacemos esa charla. Pero bueno, ahí vamos. Amigo, contás conmigo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia también. Igual a ti, a todo tu público. Chao, bueno, bendiciones, que les vaya muy bien.